Un saludo cordial a todos nuestros televidentes del Tester que mide lo público. Estamos iniciando el 2019 y le damos la bienvenida a todos ustedes a este informativo que tiene como objetivo abordar el tema de lo público, entendiendo que lo público nos interesa a todos. Y qué grato que en este 2019 podamos abordar estos temas para aprender, para conocer, para educarnos en el tema de la administración, para educarnos en los derechos y los deberes que tenemos como ciudadanos. Y ese es el objetivo de este medio de comunicación que de la organización sindical Sintra en Cali ha permitido a todos ustedes conocer realidades al interior de lo público, de las decisiones que se toman, decisiones que muchas veces nos afectan a usted y a mí. Iniciando el 2019 hay un tema importante, trascendental, que tiene que ver con algo que pertenece a los caleños, algo que es nuestro, que tiene que ver en el patrimonio público. Es lo que vemos al fondo, las empresas municipales de Cali. Las empresas municipales de Cali que empezaron a funcionar en el año de 1900, factor importante en el desarrollo de esta ciudad y sigue siendo factor importante, pues hoy hay cuestionamientos y específicamente al componente de telecomunicaciones. Telecomunicaciones hoy es un gran negocio en el mundo. Las grandes compañías, las multinacionales, los estados invierten en el tema de telecomunicaciones porque es una gran fortaleza. Pues bien, el tema de telecomunicaciones, lo hemos mencionado en años anteriores, es amenazado constantemente por la y por decisiones mal tomadas por parte de los administradores de las empresas municipales de Cali. Para hablar de ese tema nos acompaña hoy el presidente encargado de la organización sindical Sintra en Cali, David Vargas. David, cordial saludo, bienvenido al Tester que mide lo público. Cordial saludo, Alex, para ti, para todos los televidentes, saludando a todos los trabajadores de empresas municipales de Cali y a toda la ciudadanía en general. Arrancamos el 2019 con algo que le llama a uno la atención, David Vargas, es cómo un gerente, como un alcalde de una ciudad como Santiago de Cali, el gerente de una empresa tan grande como lo es las empresas municipales de Cali, sale a decir el 1 de enero que la empresa está quebrada. ¿Por qué le pregunto? Porque cuando uno analiza cómo es el manejo de los estados financieros, uno se da cuenta que los estados financieros de las grandes empresas aparecen a mediados o a finales del mes de marzo, pero inmediatamente termina el 2018. Horas después sale la administración de Mauricio Armitage a decir que el componente de telecomunicaciones tiene pérdidas de 140.000 millones de pesos. Alex, esto es una situación que está enmarcada en unos intereses particulares que tiene el alcalde de favorecer a sus pares, amigos, empresarios en un negocio que, como tú lo decías bien ahora en tu intervención, es el mejor negocio actualmente en el mundo, que es el negocio de las telecomunicaciones, de la tecnología y de la información de las telecomunicaciones. Alex, el alcalde, su principal amigo, y fue el quien lo trajo a la alcaldía, se llama Rodrigo Guerrero. Rodrigo Guerrero es de los principales miembros, de los patrones de la empresa y de la compañía y de la familia Carvajal. Carvajal tiene una empresa que se llama Carvajal TI, Tecnología de Información Servicios, y esa empresa es la que se quiere quedar con el negocio de la tecnología de la información de Cali. Y para hacer eso no puede existir una empresa pública que desarrolle esos servicios, porque no tendría presentación, como no la tiene ahora, que los contratos que hace el alcalde con empresas privadas a costa de hacer el contrato con su empresa pública. Entonces no tendría presentación una empresa pública dándole unos alcaldes todos los contratos a una empresa privada. Entonces el fondo de todo esto es un favorecimiento a la clase dominante de esta ciudad, de esta región, a la clase empresarial, para favorecer su empresa de tecnologías de la información, la cual se llama Carvajal TI Servicios. Bueno,
Recordémosle un poco a los televidentes, David Vargas. Empresas Municipales de Cali estuvo 13 años intervenida. En el 2014, si no estoy mal, en esta misma plazoleta, el expresidente Santos entregó a la ciudad nuevamente las Empresas Municipales de Cali. O sea que llevamos exactamente, vamos a completar 5 años de haberse dado la entrega de las Empresas Municipales de Cali a la ciudad. Durante esos 13 años de intervención siempre se golpeó, siempre se intentó sacar de todo su bloque el componente de telecomunicaciones, como si fuera una empresa totalmente privada, cuando Empresas Municipales es energía y acueducto, acueducto y alcantarillado y telecomunicaciones. En ese orden de ideas, David Vargas, ¿por qué vuelven a retomar o por qué es tan amenazada el componente de telecomunicaciones? Mire, Alex, y a todos los trabajadores y a toda la comunidad caleña tenemos que decir varias cosas. Telecomunicaciones en el país, vía leyes en el Congreso de la República, desde el inicio de la liberación de los servicios públicos ha sido golpeada. Ley 142. Ley 142 y la ley de TIC también. La tecnología y la información en Colombia. Correcto. Y esta ley que en diciembre pretendió pasar el presidente Duque también le da muy duro al componente de las telecomunicaciones públicas. O sea, aquí en Colombia hay un marcado interés de favorecer la competencia establecida en las empresas privadas. O sea, aquí la ley fue hecha para que las telecomunicaciones las presten las empresas privadas. Sin embargo, con el bagaje histórico que han tenido los trabajadores de Empresas Municipales de Cali, con la lucha que ha dado el pueblo caleño y con la resistencia que hemos tenido los trabajadores, hemos logrado sostener en Empresas Municipales de Cali el componente de telecomunicaciones, muy a pesar de todos los ataques que viene siendo objeto este negocio. Bueno, el alcalde aparece en un medio de comunicación el primer domingo del 2019, del primer domingo de enero del 2019. También apareció terminando el año el rector de la universidad, el doctor Edgar Varela. Aparece el gerente de las empresas municipales, el ingeniero Jaramillo, en un medio de comunicación. Con un solo discurso, con una sola información. Empresas Municipales de Cali, el componente de telecomunicaciones de Empresas Municipales de Cali está perdiendo 140.000 millones de pesos. Y adicionalmente dice que en años anteriores la sumatoria de esas pérdidas supera el billón de pesos. ¿Eso es cierto? Eso es falso. Pero esto es un ataque sistemático, programado y progresivo que viene adelantando nuevamente, insisto, la élite empresarial en cabeza del alcalde, sustentado por la parte académica en cabeza del rector Edgar Varela y también obviamente siguiendo estos lineamientos el gerente general de Encali, Gustavo Jaramillo. Pero ¿qué les tengo que decir yo a todos los caleños, a los trabajadores de Empresas Municipales de Cali? Hasta el año 2014, coincidencialmente, que la empresa a la ciudad, el componente de telecomunicaciones dio ganancias. ¿En el 2014? Sí, claro, hasta el 2014. En el 2015 se hace una maniobra técnica financiera que es de valoración de activos y a partir de allí y con la entrada de la NIF, ¿sí?, que son las normas internacionales financieras, con la entrada de la NIF se agudiza la pérdida del componente de telecomunicaciones. Pero si hacemos el análisis, nos damos cuenta que esta agudización de esta problemática obedece más a técnicas contables que a causas reales. Venga. Si bien es cierto, Alex, tenemos problemas y sí, no vamos a separarnos de esos problemas, también es cierto que las cifras que muestran hoy el alcalde, el gerente y el rector, no en un medio de comunicación, sino por todo lado, son cifras
que podríamos entrar a rebatirlas y podríamos llegar a volverlas más reales si hacemos un juicio real de lo que son las finanzas de empresas municipales de Cali. Pero venga, usted me está hablando de unas normas internacionales. Ellos dicen que hay 140.000 millones de pesos. Quiero pedirle a usted, después de que regresemos de estos mensajes institucionales, que me explique bien, porque a los televidentes puede generar una duda y sé que usted tiene claridad frente a eso. Ya regresamos, les recuerdo que estamos en el tester que mide lo público. Los costos aproximados del componente pueden oscilar entre 250 y 300 mil millones de pesos al año, de los cuales cerca de 100 mil millones de pesos solamente la nómina. Falso. La nómina de trabajadores oficiales de Cali está alrededor de 47 mil millones de pesos. La nómina por honorarios, que es lo que va para la tercerización laboral, está por el orden de los 30 mil millones de pesos. En el 2017 estuvo por el orden de 18 mil millones de pesos. Lo que pasó fue que hubo un incremento del 60% en el año 2018 para poder pagar los favores políticos del alcalde Armitage. El estudio del plan estratégico de Univalle propone de inmediato hacer una reducción al menos de la mitad de la nómina en telecomunicaciones. Falso. El plan estratégico lo que dice es que hay que recuperar y fortalecer el componente de telecomunicaciones y en general en Cali. Lastimosamente parece ser que el gerente no conoce el plan estratégico. Tenemos una telefonía básica totalmente obsoleta que está cargándole unos costos muy altos a la empresa. Falso, es una falsedad ideológica. El componente de telecomunicaciones es viable, la plataforma está a la vanguardia. El problema es que el presupuesto se va para pagar los favores de la politiquería del alcalde Armitage y la corrupción que existe al interior de empresas municipales de Cali. Por lo tanto, Sintrancali no permitirá que se afecte el servicio en telecomunicaciones con los traslados masivos que pretende hacer el Gustavo Jaramillo en el componente de telecomunicaciones. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público, el programa de la opinión frente al tema de las organizaciones, las instituciones, la manera como el Estado maneja nuestro país, nuestra ciudad. Y estamos hablando de empresas municipales de Cali con David Vargas, presidente encargado de la organización sindical Sintrancali. Antes de irnos a estos mensajes, David le preguntaba que me explicara esos 140 mil millones de pesos, cómo se han perdido y qué tiene que ver unas normas internacionales contables y financieras. Mire, en la locución anterior, del domingo anterior, que dio el alcalde, hablaba de 140 mil millones de pesos. En este domingo pasado, el gerente ya tuvo que rectificar esa cifra y habló de 100 mil millones de pesos. Pero no es suficiente, Alex. A ver, Empresas Municipales de Cali, su componente de telecomunicaciones tiene unos activos para realizar su labor. Un activo son, por ejemplo, los vehículos. Un activo son las líneas. Un activo es el cable submarino del Pacífico. En las normas contables le dan a usted unos tiempos para que usted diga ese activo en cuánto tiempo se va a depreciar. ¿Qué es depreciar? Depreciar es su valor cada año, cuánto va. El desgaste y cada vez que se desgaste, ¿cuánto va costando? Exacto, cuánto va costando. Entonces usted compró un vehículo hoy, un carro, que costó 50 millones de pesos, sí. Al siguiente año pues ya le va a costar 48 millones, por ejemplo. Esos Correcto. 2 millones es la depreciación. Esos 2 millones es lo que ellos dicen que son, lo que nosotros estamos diciendo, que en Cali le subió a las pérdidas de telecomunicaciones alrededor de 60 mil millones de pesos en esa figura contable. ¿Me permite que hagamos un ejercicio matemático? Sí, señor. Usted me va diciendo y yo voy sumando y restando. Sí, señor. Estamos hablando realmente de pérdidas de cuánto, después de la corrección del gerente. El gerente habla de 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos. ¿Nos cargaron por depreciación a las empresas municipales de Cali? 60 mil que nosotros decimos que debieran de ser máximo 20 mil millones de pesos, o sea que estamos hablando de unos 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de los 100 mil, vamos a restarle 40 mil. Hay pérdidas de 60 mil millones. Resulta que desde el 2007 u 2008 que se hizo el convenio operativo, financiero y laboral, el CAOF,
en Cali se comprometió a fondear el pasivo pensional. ¿Qué es de fondear? todos los Discúlpeme que voy a trabajadores. ser insistente porque es necesario que nuestros televidentes tengan claridad. ¿Qué es fondear el pasivo pensional? Fondear es asignar un dinero para poder en Cali cubrir lo que faltante o el restante entre lo que da la mesada pensional y lo que da la jubilación a sus trabajadores que se van jubilando. O sea, un dinero que se saca para que cuando el trabajador se vaya, de ahí saquen donde se le sigue pagando su jubilación o pensión. Exactamente, Ok. eso es. Entonces, desde esa época a hoy, en Cali tiene fondeado 1.1 billones de pesos para cubrir ese gasto que tiene en Cali. Nómina de jubilados y pensionados. Eso se ha repartido en los tres componentes por partes iguales. Entonces, esa nómina hoy asciende alrededor de los 110 mil millones de pesos, de los cuales le cargan 33 mil millones de pesos al componente de telecomunicaciones. Pero, ¿qué decimos nosotros? ¿Y qué le estamos exigiendo a esta administración? Administración, usted no tiene por qué sacar de la caja de telecomunicaciones esos 33 mil millones de pesos, porque usted ya tiene la plata que le alcanza y suficiente para pagar esa plata a los jubilados y pensionados, ya la tiene. O sea que en Cali debiera de sacar esos 33 mil millones de pesos, entonces ya no estamos hablando de 60.000. Nos quedó 60.000 de la suma. Les recordamos a los televidentes, 100.000 menos 40.000 de depreciación de toda la infraestructura y adicionalmente los 33 mil millones de pesos. O sea, nos quedaron 60 menos 37.000, menos 33.000, nos quedan 27 mil millones que tenemos en pérdidas. Pérdidas. Correcto. Exacto. ¿Esas son las pérdidas reales? No, Alex. ¿Qué pasa, Alex? Nosotros en Cali tenemos tres gerencias que se llaman operativas, que son las que generan el recurso. La gerencia de acueducto y alcantarillado, la gerencia de energía y la gerencia de telecomunicaciones. Pero además de eso, en Cali necesita para funcionar unas gerencias de apoyo, que son las gerencias que nosotros llamamos el corporativo. Gerencia financiera, gerencia general, gerencia administrativa, gerencia de la GAE, entre otras. ¿Sí? Y eso lo necesita en Cali, y eso tiene que hacerlo en Cali con trabajadores propios. ¿Qué pasa? Para esas gerencias, como no generan ningún valor, no aportan nada, entonces ellos generan unos gastos. ¿Esos gastos de dónde salen? Pues de acueducto, de alcantarillado, de energía y de telecomunicaciones. De esos costos, Telecomunicaciones tiene que aportarle al corporativo alrededor de 40 mil millones de pesos, Alex. 40 mil millones de pesos. ¿Qué decimos nosotros? Si esta administración fuera una administración que quiere sacar el componente de telecomunicaciones adelante, que quiere fortalecer en general empresas municipales de Cali, ¿qué haríamos? Pues esos costos que los necesitamos, que estamos de acuerdo que los siga asumiendo de manera propia empresas municipales de Cali, esos costos trasládeselos en este momento a la gerencia de acueducto y alcantarillado y a la gerencia de energía. Traslade el costo, no traslade los trabajadores, porque si usted traslada a los trabajadores, ¿qué va a pasar? Esa función usted la va a tener que seguir haciendo. Perdón, presidente, creo que nos vamos a irnos por otro tema. Okay. Estamos hablando de las pérdidas. Nos quedaron 27 mil millones de pérdidas. Hay unos costos administrativos que tiene el componente. En conclusión, ¿cuántas son las pérdidas, los miles de millones o la cifra concreta en pérdidas? Porque hay ahí otra opción, tema de traslados de trabajadores. Correcto. Nosotros consideramos, Alex... Sintrancali considera. Sintrancali considera que las pérdidas están por el orden de entre los 16 mil y los 20 mil millones de pesos. Máximo. 16 mil a 20 mil millones de pesos. De 100 mil, las pérdidas son de 20 mil millones de pesos en el componente de telecomunicaciones. Al regreso, después de esta pausa que realizamos, vamos a hablar del por qué se considera que es necesario para mejorar el componente de telecomunicaciones, trasladar los trabajadores de este componente a otros componentes. Recuerde que usted está en el tester que mide lo público. Los costos aproximados del componente
pueden oscilar entre 250 y 300 mil millones de pesos al año, de los cuales cerca de 100 mil millones de pesos solamente es la nómina. Falso. La nómina de trabajadores oficiales de Encali está alrededor de 47 mil millones de pesos. La nómina por honorarios, que es lo que va para la tercerización laboral, está por el orden de los 30 mil millones de pesos. En el 2017 estuvo por el orden de 18 mil millones de pesos. Lo que pasó fue que hubo un incremento del 60% en el año 2018 para poder pagar los favores políticos del alcalde Armitage. El estudio del plan estratégico de Univalle propone de inmediato hacer una reducción al menos de la mitad de la nómina en telecomunicaciones. Falso. El plan estratégico lo que dice es que hay que recuperar y fortalecer el componente de telecomunicaciones y en general en Cali. Lastimosamente parece ser que el gerente no conoce el plan estratégico. Tenemos una telefonía básica totalmente obsoleta que está cargándole unos costos muy altos a la empresa. Falso, es una falsedad ideológica. El componente de telecomunicaciones es viable, la plataforma está a la vanguardia. El problema es que el presupuesto se va para pagar los favores de la politiquería del alcalde Armitage y la corrupción que existe al interior de empresas municipales de Cali. Por lo tanto, Sintrancali no permitirá que se afecte el servicio en telecomunicaciones con los traslados masivos que pretende hacer el Gustavo Jaramillo en el componente de telecomunicaciones. Regresamos al tester que mide lo público hoy aquí en la plazoleta Jairo Varela con el fondo de la alcaldía, las empresas municipales de Cali y abordando el tema del componente de telecomunicaciones con David Vargas, presidente encargado de la organización sindical Sintra en Cali. Arrancamos 2019 con temas como este, pero también uno de los temas que se discute, se analiza y que siempre genera cifras negativas, David Vargas, es el incremento del salario mínimo. Y las telecomunicaciones hoy hacen parte de la canasta familiar. De acuerdo a esto, ¿usted qué cree? ¿Que este aumento salarial beneficia o no beneficia a más de 3 millones de colombianos? No, Alex, el aumento salarial siempre es un sofisma de distracción, porque del precio de la canasta familiar sacan muchos ítems que finalmente de todas maneras los tenemos que asumir, y esos ítems que los sacan precisamente del IPC. ¿Por qué? Porque los costos son muy altos. Este año pasado fue alrededor de 8.5%. Entonces, ese costo y otros tantos que sacan, lo que pasa es que a nosotros nos hacen un aumento, un incremento del salario mínimo en un porcentaje, teniendo en cuenta unos cuantos porcentajes, pero esos otros que dejan por aparte, esos otros artículos que dejan por aparte, pues resulta que esos inflan, y al final, después del ejercicio, uno se da cuenta que si aumentaron un 6%, realmente los aumentos en ese año fueron de un 8 o un 9%, entonces siempre estamos en desventaja del aumento del salario mínimo con respecto en general a los aumentos en general. Pues mire, David, que nos fuimos a la calle, a las calles de la ciudad de Cali, en sitios céntricos importantes de la ciudad, a preguntarles a la gente qué pensaban del incremento del salario mínimo, y esto fue lo que nos respondieron. Entender lo que piensa la gente frente a este tema, el tema de los incrementos, de los impuestos. Amigo, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué opina usted del salario mínimo que nos tocó en este 2019? Bueno, amigo, sinceramente, yo estoy llegando de Venezuela. Pues. Ah, está llegando de Venezuela. Buscando, como quien dice, trabajito. Todavía no sé lo que es el salario mínimo. Ok, amigo, que esté muy bien. Dale, pues. Hasta luego. Gracias. Bueno, nos encontramos con de todo un poco aquí en este recorrido. Amigo, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo ha estado? Más o menos, estamos ¿Sí? empezando año, pero bueno. ¿Y qué tal? ¿Sí le ha ayudado en algo? Estamos haciendo un informe sobre lo que piensa la gente sobre el incremento del salario mínimo. ¿Sirve o no sirve? Pues, ¿qué le digo yo? No, pues la gente se acondiciona y como los duros manejan esto, entonces uno no puede hacer nada. Ya determinaron cuánto es que quedó, 900 qué. 800 y un poquito. En el caso suyo, que sale usted al rebusque, ¿qué tanto le ha afectado el alza o la cantidad de impuestos y de todo? No se ha sentido.
Al momento no, vamos a ver más adelante. Apenas no llevamos ni la quincena del 2019. Mucho gusto. Que esté muy bien, William. Buen día. Buen día. Bueno, la gente nos habla, nos comenta, nos dice acerca de este incremento del salario mínimo en la plaza de Caicedo, donde estamos trabajando. Amigo, buenas, ¿cómo le va? ¿Qué opina usted del incremento del salario mínimo comparado con el inicio del 2019 y esa carga de impuestos y de alzas? No alcanza para nada. ¿No? No alcanza. ¿Pero usted qué cree? ¿Que esas decisiones que toman tan arriba no recogen la realidad del pueblo colombiano? Digo que no, digo que no, porque realmente el pueblo es el que más, como se dice, lleva del bulto y ellos, el sueldo ellos no lo muevan para nada, antes lo incrementan cada vez más. Que ahora nos llegó incrementos y nos afecta a toda la canasta familiar. Bueno, le deseo un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Lo que nos dice la gente acerca de los impuestos sobre el incremento del 2019. El salario mínimo nos llenó los bolsillos, nos sirvió, aguanta para sostener la familia. Pésimo. ¿Por qué? No, pues que la pregunta es pésimo, es poquito. ¿Entiende? O sea, un salario mínimo, en mi opinión, debiera estar siquiera en 1.200.000. Un salario mínimo, pues, como según la economía del país, ¿no? O sea que lo que incrementaron no sirve, porque nos incrementaron, pero finalmente también aumentó todo. Aumenta todo y muchas cosas por encima de la inflación. El salario mínimo sube un 6%, muchas cosas, imaginen el IVA al 19%, ahí nomás está. Claro. ¿Sí o no? Claro que sí. Pues. Bueno, muchas gracias. Bueno. Buen día. Bueno. Bueno, es la realidad de la gente en este tema en la ciudad de Cali frente al tema de los incrementos que trae el 2019. Señora, buenos días, ¿cómo le va? ¿Usted qué opina del incremento del salario mínimo? Fue la primera vez que antes subió un poquito, yo no sé ni cuánto estaba, pero está muy poquito, pero fue la vez que vi que subió más. Pero fue muy poquito porque no alcanza. Pero fuera de eso incrementaron las cosas. ¿Usted qué cree que puede pasar con la canasta familiar? Pues que tenemos que dejar de comer, ya no compra usted lo mismo. ¿Ya no alcanza? No, ya no le alcanza lo mismo que ya para la semana. Ah, bueno, mi señora, gracias. Esta es la realidad de lo que hace la gente, lo que tiene que recoger la gente para poder hacer rendir el salario mínimo, el salario que tuvo un incremento, pero que no se satisface, no cumple, no reúne las condiciones de la realidad y del bolsillo de los colombianos. Regresamos nuevamente al Tester después de recorrer las calles con David Vargas. Nos quedamos con un tema, David. Las pérdidas no superan los 20.000 millones de pesos, cifras que son contrarias a lo que dice el gerente y muchos más a las que dice el señor alcalde Mauricio Armitage. Ahora, plantean que la solución para mejorar las pérdidas, los dineros que se pierden en telecomunicaciones, es trasladar 300 trabajadores del componente de telecomunicaciones a otros componentes. Explíqueme qué va a suceder y cuál sería el impacto. Mire, Alex, y a todos los caleños y trabajadores, yo hago énfasis porque es que aquí estamos defendiendo el patrimonio público de los caleños. Nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de que lo público bien administrado es excelente. En los países desarrollados, lo público bien administrado es quien genera los recursos para todas las actividades sociales de esas regiones. Entonces, aquí debiera de ser este patrimonio de telecomunicaciones generar los recursos como energía para el beneficio social en general de los caleños. Y entonces, respondiéndote claramente tu pregunta, Alex, te voy a decir, mira, si el gerente pretende trasladar los trabajadores a otros componentes, pues Empresas Municipales de Cali es un todo. Entonces lo que nosotros le
le proponemos al gerente, si tuviera la real situación de sacar empresas municipales adelante y de fortalecerla, es que traslade los costos de esos trabajadores a las otras gerencias operativas, pero deje el trabajador allí fortaleciendo el componente de telecomunicaciones, porque la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente, Alex. Si él traslada 300 trabajadores y los reparte, al final en Cali tiene unidad de caja. Los resultados y los estados de la situación financiera en Cali son uno solo. Aquí los desagregamos por unidades, pero realmente son uno solo, Alex. Yo tengo preguntas frente a eso. 300 trabajadores del componente de telecomunicaciones. ¿Qué hacen esos trabajadores en telecomunicaciones? Deme ejemplos. ¿Qué hace? Reparaciones de telecomunicaciones. ¿Listo? Instalaciones, soportes, mantenimiento. Listo. Entonces yo cojo 300 trabajadores y los reparto en energía, alcantarillado y acueducto. Sí, señor. El señor que instala la red de fibra óptica en acueducto, ¿qué puede hacer? ¿Qué va a tener que hacer? En Cali va a tener que capacitarlo, después de que ese trabajador tiene una experticia de 20, 25 años haciendo su oficio, a que se ponga a hacer una reparación de acueducto o a que ponga a hacer una instalación de acueducto cuando el compañero sabe hacer una instalación, una reparación o un mantenimiento en telecomunicaciones. O sea que ese traslado no va a apoyar en competencia al sitio donde va a llegar, al componente donde llega, o sea, va a generar un obstáculo. De ninguna manera, se va a convertir al final en una carga, Alex, en una carga. Pero además, compañeros y ciudadanía en general, pero además, ese trabajo lo tiene que hacer una persona. Ese trabajo que está haciendo de trabajo lo va a tener que hacer una persona. ¿Quién va a ser, Alex? Bueno, yo pregunto, porque estamos hablando de que se fue al acueducto y no lo sabía hacer allá el trabajo, pero aquí necesitan instaladores, personas que hagan el manejo de fibra óptica, soporte. Aquí quedan unas casillas, 300, para suplir esta necesidad. ¿Qué va a pasar? Pues según el gerente y según el estudio de cargas laborales de la Universidad del Valle, pues que hay que tercerizar. Ya. ¿Cuánto valen los 300 trabajadores? El gerente habla de 50.000 millones de pesos, que es una cifra falsa. Cuestan alrededor de 24.000 millones de pesos. Y para suplir a estos trabajadores tienen que traer contratistas, entregarle esas funciones misionales a contratistas. ¿Y eso no es más costoso después traerlo? Alex, en este momento tenemos una nómina paralela en Cali por contratos tercerizados de 30.000 millones de pesos al año. La nómina de trabajadores oficiales, estoy hablando del componente de telecomunicaciones, de trabajadores oficiales con todas nuestras conquistas que pueden salirlas a decir el alcalde o el gerente, que además son propias de la constitución política de nuestro país. Estamos alrededor de 48.000 millones de pesos y tenemos una nómina de 30.000 millones de pesos. Pues ¿qué va a pasar? Que esta nómina en el componente de telecomunicaciones, esta se va a rebajar de 48 a 24.000, pero esta de 30.000 se va a subir por lo menos 15 o 20.000 millones de pesos más. Entonces, pero además, ese costo laboral, que ese gasto que se vuelve un costo laboral, finalmente pasa a los otros componentes. Y al final del ejercicio, en la unidad de caja, lo que va a pasar es que se va a aumentar de unos 15 a unos 20.000 millones de pesos los gastos en Cali por cuestiones de tercerización laboral, Alex. Bueno, ¿por qué no se le invierte un dinero si se va a tercerizar, si se va a hablar de retiros voluntarios, esa carga? ¿Por qué no se traslada ese dinero para invertir en proyectos en telecomunicaciones? Mire, Alex, el gerente en su declaración decía que por cada peso que se invierte en energía se duplica, que por cada peso que se invierte en acueducto se triplica. ¿Qué pasó este año que terminó el 2018? Que se dejaron de invertir 100.000 millones de pesos en el componente de acueducto y alcantarillado por la falta de gestión y de administración. O sea, que según las palabras del gerente Jaramillo, él, por su falta de gerencia, de buena gerencia,
logró que se perdieran 300.000 millones de pesos de acueductos según el ejercicio que hace él en Empresas Municipales de Cali. Bueno, esta es la realidad del componente de telecomunicaciones aquí de la mano del presidente encargado de la organización. Finalmente quiero preguntarle, ¿está en quiebra Telecomunicaciones? ¿Está en quiebra en Cali como para que se tenga que hacer lo que se dice ahora en boca de políticos, en boca de los administradores, de que hay un riesgo de una nueva intervención? No. Nosotros tenemos que decirle a la comunidad en general que Empresas Municipales de Cali este año va a dar utilidades por el orden de los 140.000 millones de pesos, que después de unas maniobras administrativas y todo va a estar alrededor de los 70.000 millones de pesos. Empresas Municipales de Cali en general. Si comenzamos a descomponer componente por componente, sí tenemos dificultades en telecomunicaciones, pero esas dificultades, Alex, son de tipo administrativo. Si nosotros nos dedicamos a administrar correctamente, a hacer las inversiones donde se tienen que hacer, a controlar efectivamente el gasto donde se debe controlar, Alex, el componente de telecomunicaciones, estamos seguros que en 2 años sale adelante y las cifras que están en rojo pasarán a ser negras, y en general Empresas Municipales de Cali continuaremos en el crecimiento de la principal empresa del suroccidente colombiano. En cifras rojas y negras, me informan que en una visita que se hizo a Bogotá, Ministerio de Hacienda, a pedir que se disminuyeran el tema de los intereses de la deuda en Cali con la nación, se dieron cuenta que hay 800.000 millones de pesos en caja, que tienen Cali guardados por allá en fiducias y en fondos. ¿Es cierto? Claro que es cierto, Alex. En este momento, Empresas Municipales de Cali, cuando tú hablas de la caja de Cali, y quiero decirle a la comunidad en general que es como si uno tuviera la tarjeta de débito de uno en el bolsillo. En Cali en este momento tiene alrededor de 800, fruto de las buenas finanzas que tiene, pero además fruto de la administrativa. Entonces yo te acabé de decir que dejamos de invertir 100.000 millones de pesos este año en acueducto. Entonces esos 100.000 millones de pesos se van para la caja. Entonces fruto de eso es que tenemos todo ese rubro, y para nosotros es bueno, pero no es satisfactorio, porque esa plata debiera estar invertida en el cable ecológico, por ejemplo, para sostener la confiabilidad en energía. Evitar los riesgos y los salidos de los cortes de energía. Los cortes de energía, pero también deberíamos y tenemos ya que incursionar en la generación de energías limpias, la granja solar, deberíamos de incursionar, y ese dinero, esos recursos deberíamos de tener para hacer esas inversiones y no tenerlos ahí en una fiducia rentándole a los dueños de la fiducia. ¿Y telecomunicaciones qué debe ser su futuro? Telecomunicaciones se debe transformar en una empresa de tecnología de la información y de las comunicaciones, pero también tengo que decir que es falso que la tecnología de Empresas Municipales de Cali sea obsoleta, es falso. Ahí muestra el desconocimiento que tiene el gerente Gustavo Jaramillo de la empresa que él está gerenciando. Nosotros en telecomunicaciones se han hecho buenas y grandes inversiones para estar a la vanguardia en la plataforma tecnológica. Ya tenemos conectadas con 8 anillos de fibra óptica y ya tenemos un gran porcentaje de fibra óptica tendida por nuestra ciudad. Nos falta hacer inversiones, obviamente, pero que estemos obsoletos, eso es lo más falso que puede salir a decir un gerente, y ahí es donde mostramos y evidenciamos el verdadero propósito que tiene este alcalde y este gerente. Bueno, el gerente lo dijo, yo lo escuché, es obsoleto el componente, la tecnología, la plataforma. Yo pregunto, como usuario, los operadores privados que se venden como los de mayor desarrollo tecnológico, ¿utilizan qué plataforma, utilizan qué canales, utilizan qué infraestructura? Ellos viajan sobre la plataforma de Empresas Municipales de Cali, pero también las mayores cantidades de redes de la competencia es en cobre, el mismo cobre que aquí desahuciamos. Y en el mundo en general, la mayoría es en cobre, Alex.
porque cambiar de la noche a la mañana toda una red de cobre a fibra óptica no lo hace nadie. Eso se va haciendo gradualmente y en la medida que el mercado te lo vaya exigiendo. Pero si dicen que es obsoleta, ¿por qué dicen en los comerciales de televisión, en la publicidad, de que los privados son con mayor tecnología, con mayor eficiencia? Si es la misma plataforma del público, de las empresas municipales. Pero es de Encali, Alex, no es de ellos. Ellos viajan porque por eso, eso es de Encali. Pero es que nos están diciendo que somos obsoletos para lo público, pero no para los privados. Lo dicen por dos cosas, o por desconocimiento, o lo dicen de una manera tendenciosa. Para el componente no sirve. El mejor negocio que existe en este momento en el mundo es el negocio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en Cali, si tuviera una gerencia que administre bien este negocio, será el que va a potenciar el componente, todo en general, empresas municipales de Cali. Si usted me dice que es por desconocimiento, entonces el gerente de telecomunicaciones que está en esta torre no conoce de telecomunicaciones, porque si yo entiendo como ciudadano de manera elemental que la estructura en Cali es la misma que utilizan los operadores privados, yo salgo a decir que es obsoleta, entonces también tengo que decir que lo que le venden los privados también es obsoleto. O sea que el señor no sabe de telecomunicaciones. Pues sería un silogismo lógico lo que tú acabas de decir, Alex, pero lo que yo quiero decir es una cosa más. Primero, que tiene razón, el señor Roberto Reyes es un inepto para el manejo del componente de telecomunicaciones, pero además, si yo soy el presidente de una empresa que me está dando 100 mil millones de pesos de pérdidas, lo primero que yo salgo no es a trasladar a los trabajadores, es a sacar al gerente que me está manejando esa empresa, o a los gerentes en este caso. Si en Cali tuvo esas pérdidas este año, Gustavo Jaramillo tiene que renunciar a Empresas Municipales de Cali, si fuera ético. Y Roberto Reyes ya tiene que también haber renunciado a ser gerente del componente de telecomunicaciones. David Vargas, presidente encargado de Sintrencali, muchas gracias por habernos acompañado en el tester para conocer más acerca de esta situación de las empresas municipales de Cali. Muchas gracias a ti, Alex, y un saludo de Año Nuevo a todos la ciudadanía caleña, y que Sintrencali va a continuar defendiendo el patrimonio de todos los caleños. El año pasado más de 350 líderes sociales fueron asesinados en nuestro país. En lo corrido del año estamos llegando a una cifra de 2 dígitos de asesinatos de líderes en nuestro país, líderes sociales, de derechos humanos, defensores. Pues bien, nos fuimos a las calles de Cali para preguntarle a los caleños qué opinan de estos hechos donde se asesinan líderes sociales y defensores de derechos humanos. Con este decimos hasta el próximo martes en el tester que mide lo público. Hay una gran preocupación en el país por el tema de los asesinatos de los líderes sociales. El año pasado un balance muy preocupante por las cifras que dejó los asesinatos de aquellos que defienden el movimiento social, por aquellos que están comprometidos con los derechos humanos. Iniciando este año ya hay varios líderes asesinados, lo que ha generado una voz de alerta, no solamente en aquellos que defienden las instituciones, aquellos que defienden los derechos humanos, movimiento social, sino del mismo Estado y desde el mismo Congreso se escuchan voces de protesta. Hemos decidido recorrer las calles de Cali para conocer qué opinan los caleños sobre este tema. ¿Cómo le va, compa? ¿Usted qué opina del asesinato de los líderes sociales en el país? Y eso que el gobierno le han brindado protección, pero a nadie le han dado protección, a ninguno. Entonces, ¿para qué hablan y para qué dicen eso, que le van a dar protección, si los líderes están expuestos a que los maten? Una dura realidad. Ser hoy líder es sentenciarse a la muerte a uno hoy en día. Muchas gracias. Seguimos recorriendo estas impresiones de lo que piensa la gente sobre el asesinato de los líderes sociales en Colombia. Señores, ¿cómo les van? ¿Cómo han estado?
¿qué opinan de los asesinatos de los líderes sociales en Colombia? Ay, se le cuento que yo no tengo un cigarro, usted sí le echó en cuenta eso. Pues, digamos, en mi entender, es una de las más graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de esta coyuntura. Por supuesto que no es nueva porque la historia de la violencia en Colombia pues es reiterada, incluso desde la época anterior a la República. Pero lo que más sorprende son los niveles de impunidad y la falta de investigación por parte de los órganos del Estado para encontrar los responsables, individualizarlos y judicializarlos. Qué complicado en el tema del posconflicto recoger tantas cifras de asesinatos de líderes sociales. Digamos que esa es una de las cosas que ya nos ha vuelto como tan frívolos, como tan indiferentes, que lo aterrizamos a las cifras. Las cifras son escandalosas, pero es más el drama social de cada una de esas familias que ha sido afectada por la violencia. Las cifras son dicientes para demostrar la ineptitud de un Estado de perseguir y judicializar estos tipos de delitos que son de lesa humanidad, ¿no? Pero si las cifras son escalofriantes, no son los únicos indicadores que nos deben causar pánico. Esa muerte sistemática es una más como la de los niños de La Guajira, por inanición, en fin, crímenes de lesa humanidad que se han venido perpetuando y casi que como que en la inteligencia colectiva ya como que lo hemos adoptado. Y parte del urbanismo. Sí, aprendemos como que es una noticia más. Vemos las noticias que son 15 minutos contra Venezuela y 30 segundos la muerte de 2 o 3 líderes sociales, como suele suceder. Pero pues... Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Bueno, recogemos el informe y la concepción que tiene la gente sobre esta problemática en nuestro país. Seguimos recorriendo las calles. Señor, buenos días. ¿Cómo le va? Tranquilo. Quiero preguntarle, ¿qué opina usted sobre el asesinato de los líderes sociales en nuestro país? Pues están diciendo que no es sistemático, pero yo sí creo que algo de eso hay. Lo que uno quisiera es que no vuelva a pasar lo que le pasó a la Unión Patriótica, que los dejen argumentar sus cosas, que los dejen trabajar por la sociedad. Cifras duras del año pasado y comenzando el año, pues hay muertos, no solamente en el Cauca, sino en el resto del país, y más en el marco del posconflicto. Sí, así es, eso es. Pues ojalá realmente el gobierno pueda defenderlos, porque también es muy difícil estar guardando, digamos, a personas individualmente. No habría ejército que alcanzara para eso, ¿no? Por eso es que nosotros como sociedad, teniendo esas gentes que los asesinan, tienen que aceptar. Muy amable. Gracias, buena tarde. El concepto de los caleños frente al tema de los asesinatos de los líderes sociales en nuestro país. Cordial saludo, señores, perdón los interrumpo. Una preguntita, ¿qué opinan de los asesinatos de los líderes sociales en el país? Es el pan nuestro de cada día. Y el gobierno no hace nada, porque no son familiares del gobierno. Es de lógica, porque como no son familia de ellos, ¿qué les va a importar eso? Eso es lo que menos les interesa a ellos. Ellos están en su rumba, en lo de ellos. No les interesa eso. Más bien se dedican a solucionar los problemas a los venezolanos, como si nosotros lo hubiéramos elegido para eso. Nosotros no lo hemos elegido para que meta a Venezuela, ni que acuse a Venezuela, ni que joda con esos refugiados. Nosotros lo hemos elegido para resolver los problemas de nosotros, los de aquí. Para eso es que nosotros los hemos elegido. Pero parece que ese muchacho no sabe ni dónde ha parado. Como recibe órdenes de Uribe. Claro, entonces, él no sabe nada, ese muchacho no sabe ni dónde ha parado. Es que dijeron ahí. No ha ido para nada. ¿Qué opina usted, caballero? Yo opino que ya estamos recogiendo la cosecha de lo que todos estos desgraciados han sembrado desde que vino Cristóbal Colón. Esto no tiene solución. Y lo que dice aquí el amigo, si tenemos un presidente que en vez de estar resolviendo los problemas de nosotros, está preocupadísimo con los Estados Unidos por Venezuela. Él no gobierna aquí. Los venezolanos que arreglan sus problemas y nosotros
resolvemos lo de nosotros. Él no gobierna aquí, él está preocupado por ayudarle a los gringos para que les lleven el petróleo a Venezuela, lo que sea, pero él no vive aquí, mejor dicho. Él ahorita está gobernando para Venezuela. O sea que ¿qué valor tiene para el gobierno los líderes sociales, los defensores de derechos humanos? Para el gobierno no tienen valor, hermano, es que si tuvieran valor los protegirían, hermano. ¿Cómo es posible que todos los días estén matando 2 y 3? Y dicen que no es sistemático. Y todos los que de pronto decimos algo, cualquier cosita en contra del gobierno, ahí mismo nos matan. Si llega a decir algo, es de la FARC, o es de los helenos, o es de, ¿quién sabe? Ahí me acusan que yo soy de la FARC, que porque yo critico al gobierno. Entonces no es democracia criticar, o tenemos que estar conformes y hacer todo lo que el gobierno diga, y todo sí. Entonces dicen que uno es de la FARC, que uno, bueno, no se lo tienen de... O sea que a lo mejor le van a poner el manto de la FARC a poderlo matar legalmente. Los líderes sociales son gente muy valiosa en este país, pero a ellos no les interesa la gente valiosa. A ellos les interesa defender sus intereses, los industriales, los dueños de los bancos y toda esa vaina. Señores, muchas gracias. Bueno, que continúen con la tertulia. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Qué grato tener este tipo de diálogos con la gente que conoce un poco, que opinan acerca de el tema tan delicado como es la muerte de los líderes sociales en Colombia. Seguimos recorriendo las calles. ¿Cómo han estado? Una preguntita, ¿qué opinan sobre el asesinato de los líderes sociales en el país? Me parece un hecho terrible, pero desafortunadamente en un país como el nuestro, donde no prima el respeto por los demás y donde no prima el derecho a que las personas que han sido víctimas recuperen y sean reparadas, porque seguimos viviendo bajo un país con un sistema capitalismo salvaje, como digo yo, pues esos son los resultados de eso. Muchas gracias, señor, muy amable. A ustedes. Buen día. Asesinatos de líderes sociales en Colombia. Terrible, porque son personas que tratan de hacer algo por la sociedad y en recompensa de eso reciben el maltrato y hasta la pérdida de la vida, falta de protección del Estado, falta de compromiso de la sociedad. Impunidad. La impunidad que se ve latente porque no se ve que ninguno pague. Le agradezco mucho, muy amable, buen día. Bueno. Que esté muy bien. Para recoger el concepto de algunos caleños sobre lo que pasa o lo que está sucediendo en el país con el asesinato de líderes sociales. El tester que recorre estas calles para recoger temas normales, temas de ciudad, temas que nos involucran a todos y que estaremos desarrollando siempre en nuestro espacio.